Hola a todos, bienvenidos. Esto es Revelados. Bueno, y la gente se hace preguntas. Y hoy nos acompaña un hombre de ley. Vamos a transitar una entrevista con el doctor Carlos Stornelli. Él es el fiscal federal de la Nación, a quien recibimos y le damos la bienvenida. Gracias por estar en el programa y gracias por su tiempo. Bueno, y por supuesto también nos acompaña Esteban, como siempre. ¿Estás? Gracias. Bueno, doctor Stornelli, ¿podemos decir que los fiscales son los dueños del éxito o del fracaso de las causas de corrupción? No, infelizmente no. Hoy en día esa responsabilidad es compartida con los jueces. Los fiscales no tenemos ni la disponibilidad de la acción, ni tenemos la conducción o dirección de una investigación, así que dependemos en gran medida del acierto o error de los jueces y de la calidad, obviamente de la calidad humana y profesional de cada uno de ellos, ¿no? Claro, si bien es cierto en los últimos tiempos, ¿no?, que esta es la percepción de la gente también y de ahí Revelados, ¿no? Nosotros en las preguntas la gente se siente identificada con lo que le está pasando, con la percepción que está teniendo de la sociedad, y en el último tiempo sí, es como que se ve que se ha impulsado más, o si bien se han reactivado causas que por un tiempo como que pareciera que habían estado más paradas. Los fiscales los que tienen son la llave justamente para promover este impulso de las causas o bien para que queden ahí. Seguro, sí, esa llave los fiscales la tenemos. Hay causas que muchas veces pareciera que no tienen actividad, pero transitan por un periodo de recolección de pruebas, donde no hay decisiones ni por parte de los fiscales ni de los jueces, donde no hay decisiones que tengan trascendencia, digamos, que pueda adquirir alguna relevancia mediática o alguna cosa de esas, ¿no? Claro. No quiere decir, sí hay tal vez algunos ejemplos o malos ejemplos, pero en realidad sucede que en un inicio una causa muchas veces transita un periodo secreto o de reserva, de recolección de pruebas, y un tiempo X más tarde vienen las tomas de decisiones, las declaraciones, el ruido y demás, ¿no? Bueno, por supuesto las causas cuando toman conocimiento público, ¿no? Por un lado, por parte de los medios. O sea, ¿esto incide de repente, por ejemplo, para un dictamen del juez? No debería. No debería. Creo que mejor es el funcionario cuanto menos se deja someter a las presiones o de los medios o presiones de otro tipo. Claro. Sucede que es muy difícil en estos medios a veces estar absolutamente preservado de esas presiones. Creo que es un tema fundamental. Muchas veces tenemos que resolver en contra de tal vez, no sé si la opinión pública o de lo que se ha instalado mediáticamente, y bueno, hay que soportarlo, eso estamos. Claro. Bueno, también hoy por hoy se habla mucho de la prisión preventiva, que obviamente está establecida en la ley. Justamente, bueno, estos casos donde se ha dado lugar es para evitar justamente que no se llegue a entorpecer la investigación de la causa. Ahora, este tipo de casos donde se dicta una prisión preventiva es para causas, digamos, como llamémosle, muy importantes, o cualquier persona también está susceptible a que se le dicte una prisión preventiva cuando hay un delito, o no está comprobado todavía el delito, ¿no? No, depende del delito, de la evaluación de los hechos, del peligro de que la persona puede eludir la acción de justicia o entorpecer las investigaciones. Hay varias cuestiones que deben analizarse a la hora de decidir o de pedir una prisión preventiva, ¿verdad? Son varios los análisis que se deben hacer, y uno no es igual al otro. Claro. ¿Cómo se siente hoy, ¿no? Y te pregunto también a vos, que estás dentro, o sea, él también es secretario de un juzgado en Zona Norte, ¿cómo se siente hoy trabajar en la justicia? En el momento, bueno, usted como fiscal, ¿hay como más libertad? ¿Siempre fue así? ¿Desde su lugar siempre impulsó como debe ser las causas? ¿Ahora se siente realmente, ¿no?, como más libre? Digamos,
Eso es la independencia. Sí. Y como Estado republicano en el que estamos. La independencia del juez o el fiscal se ejerce, no se espera que no se espera que el poder político se la dé. Claro. Hay tal vez alguna época que es más difícil ejercer la función, pero depende de uno no dejarse presionar. Pasa por el profesionalismo que tenga cada uno de las personas que ocupan distintos cargos como funcionarios públicos en el Poder Judicial, de la manera en que se tome su trabajo, pero como en cualquier ámbito. Si uno se lo toma con seriedad, con la vocación que lo llevó a ocupar ese puesto, no debería por qué influir y hasta en algún caso a veces tomar una decisión, sea el que lleva adelante la tarea de fiscal o el de juez, alguna decisión que no guste a la opinión pública, y bueno, ahí está el desafío de poder llevar adelante el trabajo como corresponde. Es que justamente también cuando nosotros estamos viviendo en un Estado democrático, ¿no? Donde también se cumplen o se deberían cumplir las garantías constitucionales. Pero bueno, esto realmente se ha visto en momentos, ¿no? En un Estado democrático que sí, a veces el poder político como que quiere incidir en el poder judicial, bueno, y justamente al tratarse de un Estado republicano esto no debería ser. Hoy por hoy entonces se siente que uno está trabajando tranquilo. Yo siempre trabajé tranquilo, ¿no? Sí. Tal vez es mayor el desafío cuando hay más peligros en la calle. También. Pero sí, a mí nunca nadie me molestó directamente. Nunca nadie me molestó y pude ejercer mi trabajo si nunca dejé de trabajar ni dejar de hacer lo que tenía que hacer. Bien. Hay un tema hoy por hoy que también la gente se siente muy identificada y está a flor de piel con lo que ha pasado con la resolución de la Cámara del Crimen con el caso de Luis Chocobar, ¿no? Recordemos que es el policía que justamente estaba defendiendo a una persona que había sido apuñalada 10 veces y justamente el delincuente, a la voz de alto del policía, no paró, entonces bueno, se vio en la situación de disparar. Sin la intención, obviamente, de matarlo, pero sí de cortar con justamente esta acción de que llegue a matar a la persona, que gracias a Dios se salvó por justamente la pericia de los médicos y el actuar del policía. ¿Cómo vemos esto hoy en la calle, ¿no? Porque por un lado, y en atención a este fallo, hubo como dos veredas, ¿no? La gente en general lo que pide es justicia, ¿no? Que se active la policía, que tome, ¿no? Que se ponga en el asunto. Sí. Pero pareciera que cuando esto pasa, viene una ola en contra. ¿Cómo se percibe esto desde la justicia? Bueno, Carlos, no sé cómo lo verás. A mí me resulta muy difícil hablar de este caso, primero porque no conozco los aspectos probatorios, segundo porque conozco a todos los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público que han intervenido, los respeto mucho y sé su trabajo, a muchos de ellos los conozco hace casi 40 años. Sí. Y sé que son hombres probos y trabajadores. Es muy difícil opinar para mí sobre el trabajo de otro en un caso concreto. Solamente voy a decir algo, se trataba de un policía que estaba corriendo a un homicida. Claro. Porque era un homicida, más allá de que no haya logrado totalmente su propósito, la intención que tenía. Se trataba de un homicida que está huyendo. La pregunta que yo hago es, ¿qué pretendemos que el policía haga? Claro. Bueno, es la pregunta también que se hace la gente, ¿no? Porque cuando uno busca y pide justicia, justamente, a ver, el policía está para cuidarnos, ¿no? Cuando actúa, por supuesto, en función a ese mandato. Hay una línea muy delgada en el cumplimiento del deber y tal vez en lo que pueda calificarse, como calificó la justicia, en un exceso en el cumplimiento del deber. Yo tengo una opinión personal, pero obviamente no la puedo dar acá. Está bien, pero sí lo que uno desde este lugar que está comunicando, lo que quería también transmitir es que el policía, ¿no?
está para cuidarnos, y es justamente el actuar que tuvo frente a este delincuente, y es justamente lo que está pidiendo la sociedad, ¿no? Sí, eso está claro. O sea, Claro. la sociedad está pidiendo justicia. ¿Y qué pasa? Perdón, Sí. hay que tener cuidado con lo que está pidiendo la sociedad. Claro. Porque si la sociedad pide linchamiento, yo no me voy a anotar. No, si por la supuesto. sociedad pide ejecuciones, yo no me voy a anotar. Si la sociedad pide Que se la cuide más. violaciones a los derechos humanos, yo no voy a estar. De todos modos, creo que hay que sentarse nuevamente a redefinir cuál es el rol del Estado en la calle, cómo se cuidan los derechos de los ciudadanos y cómo se actúa frente al delito. Me parece que ese es un debate que debe darse nuevamente, más allá de discusiones tal vez espasmódicas en los medios y demás sobre Juan Pedro José, pero creo que debemos repensar si la calle es del delincuente o es de los ciudadanos honestos. Claro, porque pareciera lo que se percibe de este lado, que estamos frente a un sistema que defiende más al delincuente, ¿no?, que a la víctima. ¿Vos qué pensás? Y bueno, no da garantías. Las leyes están para proteger a todos los ciudadanos, inclusive a los ciudadanos que delinquen, pero no protegerlos desde un punto de vista de resguardarlos de un castigo, sino que ese castigo se produzca de acuerdo a toda la legislación y con un juicio previo, dice la Constitución. Así que lo que tenemos que ponernos de acuerdo es, como decía Carlos, cómo llevar adelante ese trabajo, y tiene que ser de manera conjunta. Los tres poderes tienen que estar trabajando en armonía. Dijimos, el Poder Judicial tiene que ser independiente, pero no por ello que se establezcan políticas públicas de seguridad, políticas criminales, y bueno, ver cómo se resuelve este tipo de casos y ver hasta qué medida se le permite actuar a la policía, y Sí. hay que analizar, como decía el doctor, cada caso en particular, porque a veces también es difícil establecer parámetros generales, digamos. Cada caso se tiene que estudiar, y para eso los jueces se preparan y después se emitirán sus fallos. Claro, bueno, los que se preparan son los jueces, por eso, respecto a los juicios por jurado. Bueno, eso es un tema para otro programa, ok. Bueno, los voy a dejar con una pregunta y enseguida volvemos después del corte. Yo lo que sí me llama mucho la atención, y la gente también, ¿no?, hoy por hoy, una fuente de delito es el tema de las drogas. Y en un momento se habló de legalizar la droga, ahora también se habla de legalizar el aborto. Bueno, son dos temas que dejo picando, volvemos después del corte, no se vayan, revelados. Bueno, volvemos, revelados, estamos con el doctor Carlos Stornelli, fiscal federal de la Nación. Bueno, la verdad que tenemos una charla muy interesante, estamos hablando de temas sociales, de temas de índole, de general, que nos incumbe a todos, que tienen que ver, por supuesto, con el cuidado de nosotros, de la sociedad, de cuidarnos unos a los otros, y bueno, también ahí está el Estado, ¿no?, que tiene que actuar, y bueno, como estuvimos recién viendo y repasando el caso de Luis Chocobar, que los tiene todos muy a flor de piel a la sociedad hoy por hoy. Bueno, yo me fui al corte con una pregunta. Por supuesto, también un tema que genera el delito, la acción, ¿no?, de poner la acción en la persona, es la droga. Se habló de la legalización. ¿Cómo vemos esto? No, en mi opinión, por supuesto, negativa, legalizar la droga. No es un camino saludable desde ningún aspecto la legalización de la droga. Se había hablado de legalizar la marihuana, o sea, pensando que tiene menos efecto que, por ejemplo, las drogas duras, como hablamos de la cocaína u otro tipo de Son cuestiones estupefacientes. distintas. Una cuestión es determinar que tal o cual estupefaciente no es perjudicial, y el Estado determina, lo saca o lo pone de una lista. Eso es otra discusión química, si se quiere. El tema es la decisión de legalizar la droga. Como tal vez hubo hace unos años una corriente bastante fuerte. Sí, que está generándose otra vez. En el país, de avanzar. Yo ignoro los motivos en ese sentido. Creo que hay un profundo desconocimiento del problema, un profundo desconocimiento del tema, de las muertes que genera, de los crímenes, de todo lo que ocurre a partir de este flagelo,
y además hacerlo solamente en la Argentina nos convertiríamos en el basurero de América, ¿no? Pues todos vendrían a vivir acá, instalarse acá. Claro. Y además, creo que hay mucha gente que habla sin saber. Claro, es un tema también que no se, yo lo que veo en general es que no se está trabajando con campañas de prevención. Tampoco vamos a compararnos con Holanda, donde sí hoy nosotros acá todavía no, o sea, desde el lugar en cuanto a la educación también hay que promover un poco más. A mí me parece, ¿no? Esto es una opinión personal. Tampoco pensemos que legalizando tanto la droga como el aborto es como menos nocivo, menos malo, no porque no hace nada. O sea, se está hablando de dos cuestiones sumamente importantes, en donde una, estamos hablando de riesgos de vida también, porque no es que una mujer se va a hacer un aborto y ya está, también las consecuencias psicológicas son muchas y en ese caso también habría que analizar, ¿no? En parte el caso concreto, ¿están de acuerdo? Vos que estás con la bandera de los derechos humanos. Es un tema complejo, es un tema complejo. Me interesaría tu opinión. Hay que hacer un trabajo, por eso hay que abordar el tema con mucha seriedad. Se intentó en algún momento en nuestro país tratar los dos temas y ninguno prosperó en el Congreso, que de alguna manera el Congreso Nacional, que representa a todos los ciudadanos argentinos. Es un debate que se debe, por lo menos para dejar concluido el asunto, y hay falta de información o desinformación también, porque no está bien claro el tema de los efectos que causan las personas, no se define si hay que ayudarlas, si hay que castigarlas. Ahora hace poco la Corte Suprema de Justicia de la Nación sí adoptó una decisión con respecto a las personas que consumen, se decidió que no tenían que ser más castigadas y que deberían, en todo caso, si la persona lo decide, que también hay una ley de salud mental bastante reciente, llevar adelante una internación, si es voluntaria, si es peligroso para sí o para terceros. Un juez de familia tendría que estar supervisando esa internación. Es un tema súper complejo que además tiene por atrás todo lo que es el narcotráfico, que bueno, que a todos los países del mundo, inclusive a las potencias, les cuesta poder darle un combate serio y terminante. Claro. Bueno, esto es lo que pasa también cuando las drogas están al alcance de los menores, ¿no? Y da lugar también a que delincan. Y después, bueno, nos encontramos con que chicos de 15 años, 13 años, no reciben una pena, ¿no? Porque justamente son menores y hay una ley que los avala. Entonces, es como un llamado de atención, ¿no? Para repensar, que es un poco el objetivo también del programa, en dónde estamos parados hoy y las consecuencias que puede acarrear justamente legalizar algo en lo cual no estamos preparados como sociedad. Seguro. ¿Qué opinan del tema, justamente ahora que hago mención, que lo cité recién, de los menores, ¿no? Porque es impresionante el índice, las estadísticas hoy por hoy de menores. He escuchado a gente, ¿no? Uno escucha en la calle, por ejemplo, que dicen, a mí me robó o justamente me encontré con un delincuente, era una persona mayor, se ve que estaba acostumbrado, no sé, lo tienen como profesional del delito y no les hizo nada, no pasó nada. Ahora los agarra un pibe de 13, 14, 15 años que estaba drogado y bueno, puede pasar de todo. ¿Qué pasa con eso? O sea, la Constitución no avala que las personas, ¿no? Que el pueblo presente proyectos de reforma a nivel penal. ¿Cómo se ve hoy esto? Porque llegan a los juzgados, usted como fiscal, en donde nos encontramos con un chico de 15 años, mató por nada. ¿Qué pasa? Yo creo que es una discusión que se instala como una salida fácil, de decir que instalar la utopía de que bajar la edad de imputabilidad de los menores solucionaría temas delictivos. No tiene nada que ver. No. No tiene absolutamente nada que ver. El delito se va a cometer de la misma manera. Yo creo que la cuestión, digamos, me parece que esa es una salida fácil. Que instalan tal vez algunos políticos desesperados o acuciados por algún hecho trágico cometido por un menor. Bueno, pero frente a eso está el Estado, que tiene que proteger al menor, aunque haya cometido
cosas horribles. Sí. Y es el Estado el que debe ocuparse de proteger, el Estado y los jueces, especialmente los jueces, de tener a los chicos en lugares adecuados, claro, para su recuperación, su tratamiento, su cuidado, su protección. Yo sé que esto suena tal vez un poquito antipático, pero es la realidad. Porque muchas veces desde algunos lugares se instala de que hay que dictarle perpetua a chicos de 14 años, eso no soluciona nada. Claro. Para que la gente sepa, hoy por hoy, un chico que delinque y está probado y tiene un juicio, ¿no? ¿Dónde va ese chico? Va a un instituto, pero el instituto es fácil salir. Es inimputable, salvo en una franja etaria donde por determinados delitos graves se lo juzga y la pena se aplica después que cumple los 18 años. Son los jueces los que deben evaluar, y para mí esto es lo importante, más allá de los hechos que han ocurrido. Sí. Los jueces deben evaluar el grado de vulnerabilidad del menor, la desprotección, el abandono y demás, para llevarlos a lugares adecuados y tenerlos en lugares adecuados o con familias adecuadas para lograr rescatarlos. No hay suficientes institutos, no hay buenos institutos. En muchos institutos, yo lo he visto en el pasado, se producen fugas de menores cuando son los empleados de los institutos los que les abren las puertas para que se vayan. Sí es cierto que tenemos hechos cada vez más graves, cometidos por chicos cada vez más chicos. Pero mandar a una cárcel común a un chico de 14 años o condenarlo a perpetuidad o a 25 o a 30 o 40 años no es el camino. Después, como decida el Estado, cómo se ponga de acuerdo la sociedad en cuanto a cuál es el límite, si son 18, 16 o 15, se verá, pero ningún delito va a dejar de cometerse porque se baje la edad de imputabilidad de menores, porque además ese menor no tiene la menor idea de lo que es la imputabilidad, la inimputabilidad, y tampoco le interesa. Claro. Sí, hay veces que también hay que trabajar como sociedad, porque a ese menor le faltó algo en la vida, algún educador, que puede ser cualquier familiar, ¿no? Depende de las circunstancias. Sí, pero mi pregunta también es, los jueces, por ejemplo, no trabajan solos, me imagino que trabajan con un equipo, con un grupo, donde habrá psicólogos también, y muchas veces también estamos hablando de gente irrecuperable. Se trabaja con un gabinete interdisciplinario y a nivel nacional hay una ley que es de 1980, que todavía está vigente y se aplica, de aquella época. De los 80. De los 80, de 1980. Bueno, que ahí reguló y todavía sigue regulando el tratamiento para la minoridad, y justamente lo que hace el juez es un acompañamiento tutelar, se denomina así, y va verificando a medida que va pasando el tiempo. A veces la persona termina, en algunos casos, internada en alguno de estos institutos por más tiempo, inclusive de lo que era la condena. Entonces eso también es, como el resto de los temas que también van de la mano con el tema de la drogadicción, es un tema que se debe la sociedad argentina para el debate y para definir con nueva legislación cuál es el tratamiento que hay que darles. Claro. Bueno, ustedes que también por diferentes roles que uno va ocupando a lo largo de su profesión, ¿no? En el tiempo, han recorrido un poco lo que es la provincia, ¿no? En donde el índice delictivo es mucho más alto. Concretamente, entonces, ¿qué es lo que está dando lugar a tanta delincuencia? Aunque hoy por hoy estamos viendo que se está combatiendo esto, ¿no? O sea, está claro que hay instrumentos que se están incorporando para combatirlo, está claro eso. Va a tardar mucho tiempo, pero el punto, concretamente, ¿qué es lo que está pasando como sociedad? Yo creo, y me hago cargo de lo que digo, que el primer responsable son los jueces. Bien. De la tragedia que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires. La droga, el Paco en un nivel mucho más violento, mucho más rápido, y el Estado que decidió mantenerse ausente de las calles, y no respaldar a sus policías, no formarlos, no invertir en seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece que los grandes responsables son
Poder Judicial, la droga y el Estado provincial y nacional. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y para todos el público que nos está escuchando, también, como ya el doctor Stornelli es una cara conocida, aparte él es un hombre muy valiente porque realmente lo vemos actuar en situaciones complicadas y realmente siempre es un honor tenerlo acá. Y me gustaría que, Revelados también se trata de revelar algo que la gente no conoce mucho de usted y que quiere contar, llámese un hobby, algo que le gusta hacer que la gente no sabe. ¿Qué puede ser eso que le gusta, que nos quiere contar para revelar algo que ustedes no sabían hasta el momento del doctor Stornelli? No, yo creo que sabe todo el mundo. No me gusta hablar de mí ni de mi vida privada, de mis actividades privadas. Pero tengo una pasión aprendí de muy chico el oficio de relojero. Ajá. Y en mis ratos libres me siento en mi banco relojero a arreglar cosas viejas. Bueno, además entonces conocemos una cualidad del doctor, paciencia, ¿no? Dedicación, claro. Bueno, y también todo es cuestión de tiempo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias doctor nuevamente, gracias Esteban. Nos vemos la semana que viene, les mando un beso grande, buena semana y nos encontramos la próxima acá en Revelados. Chau. Cambiemos la casa. ¿Por qué no sacamos un hipotecario Uber en el Galicia y nos sacamos las ganas? Somos la pareja de Galicia, ¿no? Imagínate si fuésemos la pareja del Destapacañerías. Huelo que alguien necesita ayuda. Ay, señor Plumber, otra vez se atascó mi retrete. Tranquila, yo me encargo. Oh. Tenés razón. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Sí. Bueno, pedí el préstamo hipotecario, dale. Bancogalicia.com. Si decide comprar un auto usado, lo más importante es saber quién lo vende. ¿Usted se animaría a comprarle un automóvil a un vendedor ambulante y sin respaldo? Compre en un comercio establecido.